Muy buenas noches, espectadores y amigos de Periodista Digital Televisión de la Retaguardia. Comenzamos aquí, 10 en punto de la noche, nuestra tercera retaguardia de esta semana miércoles, 16 de febrero. Y arrancamos la actualidad prácticamente en el punto en el que la dejamos ayer martes 15 y en el que ya la invocábamos el lunes 14. Seguimos a vueltas con los efectos del tsunami político vivido en Castilla y León este fin de semana, 13 de febrero. Unas urnas que, como todos sabéis, han dejado el panorama que han dejado y ahora, bueno, pues extrapolado, por supuesto, como estos comicios estaban abocados a ser, al panorama político general, se han convertido no ya en carne, en pasto de la crítica y del análisis político meramente regional, sino en sus derivadas en clave, como digo, política nacional, con quién debe y con quién no debe pactar el señor Mañueco. Y ayer le dedicamos un cierto tiempo en la retaguardia a analizar, a diseccionar la ironía que supone, por ser suaves, el hecho de que la izquierda, que ha sido además de la gran perdedora de estos comicios, la menos legitimada para dar ejemplo de nada y para dar lecciones democráticas de nada, ni al Partido Popular ni a Vox, que son dos formaciones absoluta y claramente constitucionalistas y respetuosas con la legalidad. Digo que la izquierda trata de imponer un cordón sanitario, aunque ellos ya ni siquiera se atrevan a utilizar esta palabra. Me ha parecido escuchar en las últimas horas a Adriana Lastres, el lastre para el Partido Socialista, cordón democrático. Cordón democrático porque, según ellos, Vox no es una fuerza puramente democrática. Sin embargo, la ETA sí es demócrata, ¿no? Como eran luchadores por la libertad del pueblo vasco, los bildutarras, sus herederos políticos, algunos de ellos incluso que han sido procesados y han pasado muchos años en la cárcel por pertenencia, como dice el Código Penal, a banda armada. Yo soy más de llamar a las cosas por su nombre y decir banda terrorista, criminal, asesina de ultraizquierda, lo que fue la ETA durante 60 años. Bueno, pues estos son los compañeros de viaje que prefiere Pedro Sánchez, que prefiere Yolanda, que prefieren los socialistas y los comunistas, sí, aunque a algunos les moleste, el gobierno social comunista, que es lo que son, un gobierno de socialistas y comunistas, el único país de Europa, España, en el que hay comunistas en el gobierno. Esta mañana, miércoles, como todos los miércoles, sesión de control en las Cortes Generales, en la Cámara Baja, en el Parlamento, al Ejecutivo, que muchas veces el Ejecutivo, manipuladora como es la izquierda, trata de convertir en una sesión de control a la oposición, en la que no se ha hablado de otra cosa y no se han evitado prácticamente el 90% del debate, se ha consumido en eso, en referencias a la situación y al panorama que han dejado las urnas en Castilla y León y, como digo, a esas derivadas. Con un Pablo Casado, bueno, pues aparte de recordarle al Partido Socialista sus vergüenzas democráticas a la hora, pues, de no interesarle en absoluto que haya una justicia independiente, un Consejo General del Poder Judicial independiente, lo cual explica la posición, muy criticada por algunos, pero la posición firme que ha mantenido el Partido Popular a la hora de no prestarse al chalaneo y al marraneo para renovar, pues eso, el Consejo General del Poder Judicial, cediendo sí acuerdos en otros órganos como el Tribunal de Cuentas o Radio Televisión Española, y recordándole sobre todo que lecciones de democracia las justas, porque no está él que se apoya, insisto, en los independentistas catalanes, en los traidores a España y en los bildutarras, en los herederos de los asesinos, de los tipos que asesinaron a casi 900 compatriotas con coches bomba, con bombas Lapa y con tiros en la nuca, y que ha enterrado. No sé si Pedro Sánchez habrá ido a muchos entierros, pero sus compañeros del antiguo Partido Socialista, hoy aparato de poder, mero aparato de poder, concebido a mayor gloria del César Imperial, del generalísimo Sánchez, del Partido Sanchista, sí que habrán ido y tendrán memoria algunos de los diputados que se sientan en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de haber asistido a algún entierro de algún compañero socialista que se removerá en sus tumbas al ver en el estercolero en el que ha convertido Sánchez y en el que convirtió Carmen Calvo y en el que han convertido sus socios comunistas, Yolanda y el extinto políticamente Pablo Iglesias, la política nacional. Bueno, pues Pablo Casado le ha dicho que lecciones de democracia ninguna. Vamos a escuchar en primer lugar la pregunta de Casado, la respuesta de Sánchez, un extracto de cada una de ellas para que no nos dé a todos una hemorragia cerebral, y después saludamos a nuestro primer invitado de esta noche, Fran Carrillo. Mire, señor Sánchez, si hasta The Economist dice que desde que gobierna usted la democracia española se ha convertido en más imperfecta. Usted no contesta a nada de lo que le estamos diciendo, pero yo sí lo voy a hacer. Sobre el Consejo General del Poder Judicial lo renovamos hoy mismo si usted cumple con la Unión Europea y deja que los jueces elijan a los jueces. Así de sencillo. Pero es de extrema gravedad lo que está haciendo. Vamos a ver cómo que los letrados del Congreso. ¿Ha leído usted 4 tribunas de letrados de esta Cámara diciendo que se ha conculcado el derecho de un diputado a modificar su voto desde que lo emite telemáticamente hasta que se celebra la sesión plenaria presencialmente? Hombre, y mire, dígalo claramente. Usted está con las víctimas o con los verdugos. Nosotros nunca pactaremos con ellos porque no podríamos dormir tranquilo. ¿Le suena? Pues
Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, hay que cumplir con la Constitución y con la legalidad. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Desbloquear y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, poder producirla a lo largo de los próximos meses. Llevamos más de 1.170 días con el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial porque ustedes incumplen con la Constitución. Mire, señoría, todos estos insultos, crispación, a la cual usted está acostumbrada cada vez que está en las Cortes Generales, yo lo que le traslado después del 13 de febrero es la siguiente reflexión. Usted, en fin, le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Vamos a decirlo claramente. Le ha llegado la hora de la verdad. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Usted, señoría, creó una trampa. Silencio, por favor. Creó una trampa y ahora está entrampada. ¿A usted le gustaría que otros partidos políticos le sacaran de esa trampa a la que se ha metido usted? Nosotros, porque nos tomamos en serio a la ultraderecha, estamos dispuestos a ayudar. Pero tiene que hacer lo siguiente. En primer lugar, silencio, por favor. Tiene que pedir ayuda. En segundo lugar, tiene que explicar el por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. Y en tercer lugar, tiene también que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y en todos los territorios. Silencio, por favor. Bueno, orden interno en primer lugar, Omar, como ya hemos escuchado la parte que más me interesaba, tanto de Pablo Casado como de Pedro Sánchez, descarta el resto de segmentos que tenemos ya de Pedro Sánchez, con esto es suficiente. Saludamos a nuestro primer invitado de la noche, Fran Carrillo, consultor de comunicación, buen amigo, analista político de Primera División y, bueno, pues desde hace algunos años también político, diputado autonómico del Parlamento andaluz por Ciudadanos, aunque, bueno, pues Fran Carrillo siempre lo hemos considerado, y esto dice mucho en su favor, un verso suelto en esa formación política que sigue presidiendo Inés Arrimadas, porque ha sido un hombre absolutamente independiente y de libérrimo criterio, cosa que se estila muy poco en los partidos políticos actuales y que suele gustar aún menos a las direcciones y a las cúpulas de tales formaciones, todas, sin excepción. Don Fran Carrillo, muy buenas noches y bienvenido a la retaguardia de Periodista Digital. No sé si me escucha Fran Carrillo. Muy buenas noches, Eurico. Hola, buenas noches. Fran, ¿cómo estás? Oye, vamos muy rapidito porque sé que tienes que salir corriendo a un compromiso. Estas horas son malas. Siempre os agradezco mucho que me prestéis unos minutos de vuestro tiempo a todos los amigos que vais pasando por aquí a estas horas ya de la noche. Fran, esto es el mundo al revés. Es decir, tipos que prefieren ir de la mano de exterroristas, de gentes a las que, perdón por el casticismo y la pequeña vulgaridad, ya no estamos en horario infantil, lo que les pone cachondos y cachondas pues es el ir maridados políticamente, pues eso, de los asesinos, de los del tiro en la nuca o sus herederos políticos, le dicen al Partido Popular, como le podrían decir a Ciudadanos, como le podrían decir a otra fuerza constitucionalista al 100%, que no debe pactar con una fuerza constitucionalista, que para mí lo es Vox, luego se podrá estar de acuerdo o no con todo, con parte de su programa ideológico, pero que no debe pactar con ellos. Y además tiene la desfachatez de decirles, Fran, que en Bruselas esto se ve con malos ojos, cuando en Bruselas, hasta donde yo sé, lo que se ve con malos ojos es ir de la mano, bueno, primero tener comunistas en el gobierno, España es el único país de Europa que los tiene, ir de la mano de un partido político que tiene entre sus filas, bueno, pues a presos de ETA, hay 3 en el Parlamento Vasco, recordamos siempre este dato, y cuyo líder pues es nada más y nada menos que un fulano que se llama Arnaldo Otegi, que tuvo una participación activa en los secuestros de Javier Rupérez, por ejemplo, y del fallecido Gaby Cisneros, y que se pasó 8 años en la trena, tomando el sol a cuadros, por pertenencia a banda armada. ¿Qué más vamos a ver en España? Porque ya no, y lo peor de todo es que no nos sorprende nada, Fran. Bueno, yo creo que uno pierde toda autoridad moral sobre el resto, sobre su capacidad de sentar cátedra, de dar consejos o lecciones, ni siquiera de pedir el voto, cuando tiene entre sus aliados y compañeros de cama a asesinos, amigos de asesinos, y aquellos que no se han arrepentido de los crímenes cometidos, no han pedido perdón, no han colaborado con la justicia y no han reparado el daño causado. Es más, homenajeando a aquellos que destrozaron la vida y el futuro de muchísimas familias en España, incluidos aquellas familias que tenían a personas pertenecientes a las siglas políticas que hoy acuerdan con ellos. ¿Tú
pierdes toda autoridad moral, decir nada a nadie, cuando te acuestas con terroristas, cuando pactas con asesinos o cuando te alías con amigos de asesinos y de terroristas. A partir de ahí, cuenta que quien se jacta de esta autoridad moral que ha perdido, el señor Sánchez, el peor presidente de la democracia española, un felón absolutamente demostrado y demostrable, porque es creíble en nada de lo que hace ni de lo que dice, que ha traicionado los principios de su partido, de su votante, a los españoles en último lugar o en primer lugar, y con todas las fuerzas políticas con las que está haciendo a negociar, no me extraña nada que tenga ese camino y esa deriva. Todo lo que sale de la boca del señor Sánchez no hay que creerlo absolutamente nada, ni para lo bueno ni para lo malo, sobre todo porque tiene nada. Todo esto, Fran, y luego te haré alguna mínima pregunta sobre la situación política actual en Andalucía, todo esto parte, en el fondo, aparte del cada vez inferior nivel intelectual, ético y moral de la mayor parte de nuestra clase política, no me gusta nada el término, pero lo voy a utilizar aquí, todo esto parte de algunas deficiencias que el sistema viene arrastrando ya más de 40 años. Tú, como yo, y como algunos de nuestros buenos amigos y de nuestras buenas amigas, somos firmes partidarios de una reforma a fondo del sistema, una reforma que incluya una reforma de la ley electoral, no sé si supresión o cambio de ese sistema de reparto de restos, a veces muy injusto, que es la ley D'Hondt, la mal llamada ley D'Hondt, porque ese es un reparto matemático de restos, no es una ley como tal. En mi opinión, mi humilde opinión, la circunscripción provincial, el otro día, pues teníamos noticia, yo no pude asistir, desgraciadamente, y me invitaron por 3 sitios distintos, un acto que creo que fue extraordinario en el Ateneo, hablando del diputado de distrito, es decir, bueno, hay muy distintas formas de reformar esta obsoleta e injusta ley electoral en España. A mí lo que más escandaloso me ha parecido siempre, Fran, digo, alguien podrá pensar, ¿y qué tiene esto que ver la reforma de la ley electoral con lo que están ustedes hablando? Bueno, pues tiene mucho que ver porque contribuye a corromper, a prostituir el sistema. En primer lugar, ofrecer una foto final, tanto en parlamentos autonómicos como en el Parlamento, en la carrera de San Jerónimo y en la Cámara Alta en el Senado, una foto que no corresponde a la realidad de España. ¿Por qué? Por muchas razones, no siendo la menor de las cuales, la principal y para mí la más escandalosa, es que el voto de todos los españoles no vale lo mismo. Un escaño en Soria, por redondear, en generales, pueden ser unos 20.000 diputados, mientras que un escaño en Madrid pueden ser 100, 110.000. Esto ya para empezar, salvo en las europeas, que es la única elección en España que son de circunscripción única, el resto, elecciones autonómicas, elecciones generales, a Cortes Generales, funcionan, bueno, pues bajo ese sistema. Luego se pueden introducir elementos correctores, y te estoy lanzando ya muchos inputs distintos. ¿Cuál es, por ejemplo, que cualquier formación política que quiera tener representación en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, tenga un umbral como mínimo de un 5% de votos en el conjunto del territorio nacional? Que no haya unos tíos que con 800, 900, 1 millón de votos en 4 provincias españolas tengan 13 escaños, y lo que le pasaba, no quiero ir ahora ya al ejemplo de Podemos, porque cuanto menos hable de ellos, pues más limpia mantengo la boca, pero el ejemplo de mi admirado, que no coincidía en nada con el Julio Anguita, que tenía casi 2 millones de votos, 1.800.000 votos en toda España y 7 escaños. Es que esto no puede ser, Fran. Y a los grandes partidos, a los grandes actores del sistema del bipartidismo, en buena parte corrupto, con el que llevamos 40 años, nunca les ha interesado cambiarlo. Eso es, o sea, la primera formación que pedía precisamente una reforma de ese sistema electoral fue Izquierda Unida, luego lo reclamó con bastante continuidad UPyD y ese testigo lo hemos cogido en Ciudadanos desde hace mucho tiempo. Yo creo que ya ni siquiera vivimos en una partitocracia, vivimos en una aparatocracia, porque son los aparatos lo que deciden lo que pasa y lo que debe pasar. Y aparte de la injusticia de que el voto de los ciudadanos no valga lo mismo, y eso hay que reformarlo. También es verdad que mediante lo que se viene hablando de una ley no escrita, que es la sacrosanta disciplina de voto, empieza a instaurarse una servidumbre mancomunada que limita el derecho de los diputados a autonomía e criterio. Y a pesar de que el Tribunal Constitucional del 83 ya ha dicho, por ejemplo, que el escaño y el uso del escaño pertenece al diputado, que hay 2 artículos de la Constitución española, el 67.2, que dice que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, y el 79.3, que habla de que los diputados es indelegable, tanto personal, eso no se cumple en la práctica, porque hay un castigo, o bien con no participar en todas las actividades políticas del grupo, o bien te mandan al ostracismo, o te hacen luz de gas, o te exilian casi políticamente. Y al final,
esa autonomía, esa cercanía con el elector, que es lo fundamental, representar y defender sus intereses, su necesidad, solucionar sus problemas, él no sucede. Yo defiendo que tiene que haber una cohesión mediante esa disciplina de voto, pero también que cumplas con lo que tu programa electoral te ha dicho. Y si tú con un programa electoral te presentas con unos criterios por los cuales pide la confianza de la gente, si a mitad de partido un aparato, una dirección cambia los criterios de ese programa por el cual has concurrido y decide alterarlos porque se ha reunido en un despacho otra formación para hacer un cambalache, tienen que dar autorrepresentantes a sus compañeros para que tomen la decisión que mejor consideren respecto a los ciudadanos a los que representan. Porque no olvidemos que nuestros jefes son los españoles, son los ciudadanos, no son los que hacen las listas. Está claro. Está claro. Y esta servidumbre voluntaria, ¿por qué las acepto? Oiga, yo en su momento lo acepté, pero yo me opuse radicalmente a que eso fuera una continuidad sistémica y aceptada. Creo que eso hay que cambiarlo. Creo que debemos cambiarlo. Y porque es la mejor forma de representar al ciudadano. Con la circunscripción, distrito, ya podemos adoptar los sistemas que mejor se ajusten, pero desde luego el sistema que hay es obsoleto. Por eso yo muchas veces cuando se habla de reformar la Constitución, yo no me... Y soy constitucionalista y defiendo pero es que hay una Constitución que habla de reformarla. Es decir, que hay veces el mayor anticonstitucionalista es el que se niega a reconocer un artículo de la Constitución que habla de la reforma. Así que, oiga, si se reforma para mejorarla, para contextualizarla, para adecuarla a los tiempos, para hacerla más justa, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y sobre todo, para dar a un ciudadano un voto y que los representantes rindan cuentas a los españoles, no a los jefes de sus partidos, aunque le hayan puesto ahí. Creo que es lo más importante que podemos cambiar y es lo que hay que explicar cada día y dar la batalla cada día. Y a partir de aquí, que esto no sea un cortijo, es decir, el Estado, que se reparta a los de siempre para controlar a los de siempre. Te me entrecortas un poquito, pero le voy a dar a los espectadores una explicación de por qué no quiero pedirle a Fran que se salga y que vuelva a entrar, cosa que hacemos a veces con las aplicaciones que utilizamos. Y es, primero, porque tiene una reunión importante y porque a lo mejor podríamos intentar la conexión unos minutos después, pero yo creo que, insisto, aunque sea con esos pequeños problemas puntuales de sonido, se te está escuchando con la calidad suficiente, pero te voy a hacer dos preguntas muy rápidas y ya terminamos. Has dicho antes una cosa, considerar el programa electoral pues prácticamente como un contrato, como lo que es, para que no pasen cosas como la que acaba de ocurrir recientemente en España, y podríamos hacer una lista, tú y yo, que ya tenemos una edad, y además pues tenemos esto por castigo, por oficio, y también por vocación, del análisis político, de la consultoría política. Tú ahora estás ostentando una responsabilidad como diputado en un parlamento autonómico. Yo sigo mirando esto, que es lo que me gusta, comentándolo y analizándolo, pero digo, para que no pasen cosas como la que les ha ocurrido a dos políticos honrados, que se visten por los pies, que los tienen bien puestos, como son Carlos García Danero y Sergio Sayas. Siempre nuestro abrazo, nuestro respeto, nuestro cariño hacia ellos. A ver si en los próximos días, a través de los buenos oficios de una buena amiga común y tuya también, podemos tener en este estudio, podemos hablar un ratito largo y tendido con Sergio Sayas para que les insulten, les crucifiquen, les llamen tránsfugas. Coño, cuando el tránsfuga es el partido. Es decir, alguien en su sano juicio, que después de los discursos de Sergio Sayas en el Parlamento en Madrid o de Carlos García Danero, con esos discursos valientes, recriminando a los socialistas, por no decir recriminando a los bildutarras y a los independentistas catalanes y a los mal llamados nacionalistas vascos, porque el PNV no son nacionalistas, son otra cosa, los que recogían las nueces que agitaban del árbol que agitaban los asesinos. ¿Alguien pensaba que García Danero iba a votar la reforma laboral del PSOE? Pero ¿estamos tontos o estamos tontos? Bueno, pues los tránsfugas eran ellos, y es que el tránsfuga, quien era el tránsfuga, era Esparza, en primer lugar, el presidente de su partido, y la formación política completa. Es decir, son cosas que claman al cielo. Esto no solamente es una deficiencia del sistema, Fran. Tú has sufrido en tus carnes a veces lo que es ser un verso suelto en un partido político. Tú en Ciudadanos, pero esto no es privativo de Ciudadanos. No me quiero meter con tu formación, porque esto le ha pasado a mucha gente, a muchos amigos míos históricamente, y en el pasado reciente, en el PSOE, que algunos tenemos, ¿por qué no? Y en el Partido Popular, y en UPyD también les pasó. Y tengo mucho cariño a Rosa Díez. El viernes, por cierto, os anuncio que tendremos una larga entrevista con Rosa Díez aquí en la Retaguardia a las 10 de la noche. En los partidos pasa lo mismo, son estructuras muy cerradas. Tú lo has sufrido mejor que nadie. No quiero meterte en especiales jardines, pero es así. ¿Por qué no hay listas abiertas también en los partidos?
¿Por qué no se generaliza más? Y sobre todo, no ya las primarias, sino ¿por qué no se vigila la transparencia de muchas primarias que se hacen por ahí, que de limpias tienen lo que yo de clérigo? Bueno, sería lo deseable, repito, porque nosotros a quien tenemos que rendir cuentas es a los ciudadanos, que son los que nos pagan el sueldo. Y mientras no entendamos eso, no es pedir la confianza del ciudadano y, por otro lado, negociar lo que pasa y que afecta al ciudadano en función de los intereses que a mí me son los correctos, y me reúno en despachos y cambio algo. Oiga, esto no es así. Tú te presentas con un programa, pides la confianza, tienes un equipo, pero a partir de aquí tienes que ser fiel a eso que te has presentado. Y si cambias, tú tienes que informar ese cambio, o bien mía, para los que no con ese cambio, la capacidad de decir si lo quieren continuar o no. Es que eso de te presentas y obediencia absoluta, aunque lo que sea inmoral o inconstitucional. Imagínate, por ejemplo, que un partido político pide una aberración que en otros tiempos era normal, pero que hoy condenamos absolutamente en virtud del sistema democrático y también de la convivencia y las libertades. Y propone aberraciones, por ejemplo, como el votar a favor del exterminio de una raza. ¿Cómo que hay que aceptar eso? Claro. O sea, no, de disciplina de voto. Oiga, mi conciencia y mi moral aceptan aberraciones. Y yo nunca podría aceptar que en base a una disciplina de voto haya que decir que sí a lo que es una aberración. Sobre todo si es una aberración que ni concuerda con tus principios básicos que has defendido siempre. Pues eso yo lo que solicito, que seamos fieles al mandato que nos han dado, al contrato que hemos firmado con los ciudadanos. Que te presentas como unas siglas, claro, es que esa es la vía, ese es el vehículo, esa es la herramienta, ese es el canal, pero no fin, medio, pero no es el fin, y es la herramienta, pero no es el cuadro final. Y eso lo tenemos que explicar a la gente, porque si no, llegado un momento, ¿para qué hacen falta 350 diputados? ¿Para qué hacen falta 265 senadores? ¿Para qué tantos parlamentos autonómicos? Que haya solamente direcciones de partido y ellos decidan lo que pasa en el país. ¿Para qué servimos el resto? Como de hecho si no podemos tener criterio propio. Claro. Está claro. Claro, oye, es que es una cuestión de lógica. Y esto no significa no crear de voto único. Yo todo lo que he votado y tal, lo he hecho consciente de que estoy de acuerdo en eso. Pero también creo que debo tener la libertad de, si no estoy de acuerdo en algo, poder decirlo y obrar en consecuencia. Eso es una democracia liberal. Y eso es lo que defiende el liberalismo, entre otras cosas. Por eso, yo sí, cuando digo que soy liberal por convicción, es que lo aplico en todos los terrenos y ámbitos en los que políticamente, físicamente y en principios de la vida tengo la suerte o la mala suerte de estar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que explicar a la gente. Oiga, ahora mismo hay dos tipos de modelos políticos en el mundo, en Europa, en España. Los modelos que protegen, que amplían y que concilian la libertad individual con la libertad económica y con un modelo de convivencia basado en esas libertades, y modelos que conculcan, modelos que ponen en peligro los que esas libertades individuales. Bueno, pues yo estoy claro dónde estoy. Y creo que estoy en el lado correcto de la historia, que es defender la libertad. Hay otros que no. Y hay otros que están equidistantes y creen que es lo mismo el que defiende la libertad, pero la defiende de forma beligerante, que el que se carga las libertades, pero como se las carga de forma moderada y con una buena sonrisa, hay que estar con ellos. No, yo creo que hay que estar en el lado correcto de la historia siempre, simplemente de quien esté enfrente. Claro que estás en el lado correcto, amigo. Sí, por eso me refiero no sabes obviamente. Cuánto, por eso, en fin, por eso tú y yo hemos sintonizado también, gracias, insisto, a los puentes que siempre se establecen entre las personas y que tú sabes cuáles son, y a los que yo le agradezco profundamente el hecho de haber podido sintonizar y conocer por fin personalmente a un tipo excepcional como tú, que por encima de todo
tiene claro y defiende, como yo tengo claro y defiendo y defendería hasta con mi vida, ¿no?, hasta la libertad de otro para expresar también democráticamente ideas, aunque no fueran las mías. Esta frase evidentemente no es mía, esta frase pues la han repetido muchos grandes hombres, desde Churchill hasta algunos más, frente a los, pues, a los que prefieren ir de la mano de los del tiro en la nuca, de los totalitarios, a los que se siguen, bueno, confesando devotos de la ideología más criminal de la historia de la humanidad, más de 100 millones de muertos y algunos sicarios más. Lo vamos a dejar aquí, Fran, porque no quiero abusar más de tu tiempo y sobre todo porque hemos conseguido mantener ahí un equilibrio. Te hemos escuchado con calidad al 85% y tendremos oportunidad con mejor conexión de seguir charlando contigo. Gracias, amigo, cuídate mucho y hasta cuando quieras en la retaguardia. Seguro que sí, solamente una cosa. Sí. Yo creo que me oye con retardo. Un placer, hoy un abrazo. Bueno, lo consideramos despedido. Vamos a despedir ya, Omar, a Fran. Luego me despediré yo de él personalmente y le daré las gracias. Y vamos a continuar, si te parece, Omar, con el desarrollo, desgranando un poco pues lo que quería yo que fuera hoy la columna vertebral de esta retaguardia, de esta edición del miércoles, en Periodista Digital Televisión, miércoles noche, con algunos de los momentos más destacados de la sesión parlamentaria de esta mañana, bronca, desagradable, sucia, como todas. Estamos llegando ya, no sé si os gusta el fútbol, lo que antes los clásicos llamábamos jugar al límite del reglamento. Ahora estos no juegan ya ni al límite del reglamento, estos entran con los tacos por delante, ¿no? Y todo así. Y además antes, pues no sé, había otra disciplina, otro respeto. Yo recuerdo presidentes del Congreso, Manolo Marín, el llorado Manolo Marín, socialista, un tío excepcional. Federico Trillo no fue, con todas las chanzas y todos los chistes que se hicieron sobre él, no fue un mal presidente del gobierno. ¿Qué deciros de Ana Pastor Julián? Una señora de los pies a la cabeza, hombre. De Merichel me ahorro las valoraciones y más después de lo del pasado 3 de febrero, que pasará a la historia como una de las jornadas de la infamia en décadas en la historia parlamentaria española. Vamos a escuchar al cariñosamente apodado por mí, que no se moleste, cariño, no es un insulto, es una forma cariñosa, digo, de referirme a ti, Rufián, Rufianito, Rufito, que es el representante, ese tipo que de tonto no tiene un pelo, aunque hay algunos que les parezca un poco unidireccional y poco despejado, de tonto no tiene un pelo, Rufián, no os hagáis líos. Este es el que tiene. Lo que pasa es que a veces pues él ya se ha construido una pose y un papel de excéntrico, a veces que parece que digo una tontería o que parece que saco los pies del tiesto, todo lo tiene siempre perfectamente calculado, lo cual no quiere decir que yo admire al personaje, pero os lo estoy dimensionando, por lo menos como yo lo veo. Bueno, pues esta mañana Rufito volvía a Rufián, el portavoz de los independentistas catalanes, que estos también son herederos de terroristas. ¿No? Es decir, no, es que en el País Vasco había una banda terrorista que no mataba y en Cataluña por lo menos no la había. ¿Cómo que no la había? Había unos fulanos que se llaman Terrayura que le adosaron, entre otros, a industriales como José María Bultó, un explosivo en su casa, con su familia, un explosivo al pecho y que le hicieron saltar en 1000 pedazos. Terrayura. Los terroristas, luego, bueno, pues cuyos polvos vienen estos lodos políticos, o de sus lodos vienen los polvos políticos, perdón por lo de polvos, de tipos de excrecencias políticas, como algunas de las que se sientan ahora en la carrera de San Jerónimo. Portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que ha mejorado incluso el legado de un tipo que parecía irrepetible, Joan Tardá, apodado cariñosamente también por los periodistas parlamentarios como Bélix. Rufián le daba esta mañana pues la enésima advertencia a Pedro Sánchez y le decía, cuidado, no sé si le levantaba el dedo, lo hacía metafóricamente, Pedrito, que como te salgas del carril, te quedas sin nuestros 13 diputados. Vamos a escuchar a Gabriel Rufián. Que no nos oye nadie. Yo creo que usted tiene dos grandes tentaciones para lo que queda de legislatura. La primera es que el lobo se coma al PP, que Vox se coma al PP. Y yo lo entiendo, y de hecho creo que se lo ponen fácil. Cada vez que yo veo al señor Casado en Burgos, detrás de 4 vacas, hablando de la ETA, de chuletas y de Esquerra Republicana, pienso, qué bien se lo estará pasando el señor Sánchez en Moncloa. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Para acabar teniendo 70, 80 diputados y diputadas de Vox? ¿Para tener a la señora Ayuso ahí enfrente, en lugar del señor Casado? ¿Para qué? ¿De qué sirve eso, señor Sánchez? Tienen que entender que el lobo morderá, siempre morderá, también a ustedes. Y segunda tentación. Sospechamos, que tiene la tentación de dejar pasar la oportunidad de la mesa,
de la mesa de diálogo y de negociación. Es una sospecha que tenemos, porque así igual nos desgasta. Se lo volvemos a decir, y se lo volvemos a decir a toda la bancada de la izquierda. Quien crea que si la mesa no funciona solamente perjudica o desgasta al independentismo, se equivoca. El fracaso de la mesa de negociación también es un fracaso de la izquierda española, también. Y cada vez que la izquierda española fracasa, hombre, a nosotros no nos va mal. Y sobre todo gobierna o acaba gobernando la derecha y en este caso la ultraderecha en Moncloa. Así que, señor presidente, por favor, le pido, le exijo que ponga políticas de izquierda sobre la mesa. Y eso no es una reforma laboral aplaudida por Ana Patricia Botín. Que ponga políticas de izquierdas. Y dos, que afronte el conflicto político con Cataluña, porque quizá solo así evite hacer las maletas en Moncloa. Muchas gracias. De Rosendo Mercado, que era duro de pelar, acostumbrado a la violencia, duro de figura, todo plenas energías, habéis visto, una sobreactuación propia de un mal actor de serie B, de estas que abundan tanto ahora en las televisiones y en los canales españoles, sobre todo en la televisión pública, en las plataformas, pues bueno, tienen cosas destacables porque tienen una oferta múltiple. Dice que no les va mal, pero ¿cómo te va a ir mal, Rufito? Si en tu vida hubieras imaginado 7.000 pavos al mes, 6.500, 7.200, 6.300, en función de que seas portavoz de tu grupo, secretario de tu grupo, portavoz adjunto número 2 para entendernos, de las comisiones a las que estés adscrito, de que cobres 1.800 pavos por ser diputado de una circunscripción que no es la de Madrid, aunque tengas piso en Madrid, y esto lo han cobrado todos, ¿eh? Había un ministro de Hacienda que nos machacaba, nos trituraba, que era un tío de por ahí, de por la parte de Jaén, que tenía más pisos en Madrid probablemente que otros muchos, que se embolsaba los 1.800 pavos. ¿Por qué? Porque era diputado por una provincia de fuera. Había uno de Guadalajara también, que vivía en Madrid desde antes de que mis padres se conocieran, que cobraba también los 1.800 pavos. Podría dar los nombres, pero como es gente de etapas pretéritas de la vida política, pues no lo voy a hacer. Bueno, pues luego Pedro Sánchez, claro, se le ha puesto más chulo todavía, le ha galleado, y al final la política se ha convertido en este espectáculo de baja estofa, en discusión de... Bueno, iba a decir de macarras de bar, no quiero ponerme excesivamente tabernario esta noche, pero de chulos de barra, efectivamente, y decía Pedro Sánchez que está a punto de cumplir 50 palos, 50 años, y que a sus 50 toques de campana, lecciones de lo que es la izquierda, de Rufián ni una, pero Rufián lo que te estaba dando eran no lecciones en el fondo, te estaba diciendo o por debajo de la mesa, o pasas por el aro, o verdes las vas a segar porque los 13 que hasta ahora te han mantenido donde estás, se te pueden ir. Doña Mar Díaz Gamero, muy buenas noches y gracias por estrenarse usted también en este formato, en la retaguardia de Periodista Digital. ¿Cómo estás, guapísima? Nuestra abogada favorita, siempre lo digo, y además con una sonrisa de verdad que te ilumina siempre la cara. Yo esta mañana confesaba en otro medio de comunicación contigo, tú y yo hablamos muchas veces fuera de cámara, por teléfono, no solamente de la actualidad, sino también compartimos nuestras cuitas profesionales, y me parece admirable el optimismo con todo lo que tenemos encima los autónomos, abogados, periodistas, arquitectos, economistas, consultores, con todo lo que tenemos encima, que mantengas ese buen humor y esa sonrisa que yo te agradezco siempre cada vez que te invito a un programa. ¿Cómo estás, Mar? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, muchas gracias, Eurico. No nos queda más remedio tampoco. No nos queda más remedio, porque si nos cabreamos tenemos 2 trabajos y si no comemos, como decía una amiga mía, 3. Oye, hablaba antes con... Estoy consiguiendo que no se me caiga el pinganillo, ¿eh? Yo aquí, la gente se lo pasa de puñetera madre conmigo, pero es verdad, es que soy torpe para colocarme este tipo de cosas. A ver si consigo que no se me caiga, pues si se me cae, aparte de hacer el ridículo, no te escucho. Hablábamos antes con Fran Carrillo de las deficiencias del sistema, por encima ya de hablar de con quién debe o no pactar el Partido Popular, que yo creo que esto ya lo tenemos trillado, ya hemos hablado ayer de ello, tú y yo en otro medio de comunicación, en otro canal de YouTube, bueno, en otro canal, en el canal de
de Negre y en otras tertulias que compartimos, y estar de acuerdo pues en lo básico, es decir, los tíos que van de la mano de los herederos de los criminales de ETA pues no son precisamente los más legítimos para dar clase al Partido Popular de si tiene que ir con no sé qué ultraderecha, que no lo es, o no. Pero me interesa tu punto de vista como jurista que eres. Hablaba antes con Fran Carrillo de la necesidad urgente, mira, y perdóname que te someta a este pequeño atraco, pero bueno, tú eres una enciclopedia viviente también y una experta además en derecho administrativo y bueno, pues con un profundo conocimiento del derecho constitucional. La urgente necesidad de verdad de empezar a renovar, abrir las ventanas y que corra el aire por esta partitocracia que llevamos aguantando más de 40 años y reformar la ley electoral, por favor, listas abiertas, que no dependa el grueso de la tropa de un secretario general, sea el que sea, y tal, que es el que hace las listas, la disciplina de voto. Y luego, como no hay mandato imperativo, cuando alguien pretende violentarle, ponía antes el ejemplo de los grandes, que han sido un ejemplo, García Danero y Sergio Sayas, buenos amigos, que han dicho, por aquí no pasamos y no tragamos, les insultan, les llaman tránsfugas, cuando el tránsfuga resulta que es el partido, que un voto en Soria, un escaño en Soria, valga 20.000 o 17.000 votantes, mientras que en Madrid necesites a 100.000 paisanos que te voten para sacar ese escaño. Todo esto nunca a los grandes portaaviones del bipartidismo les ha interesado cambiarlo, Mar, pero llegará un día en el que habrá que coger ese toro por los cuernos, ¿no? Claro, bueno, ha llegado hace tiempo, yo creo. Ha llegado. Otra cosa es que no se haya cogido el toro por los cuernos, que no se ha hecho. Entonces, claro, no se trata de la Constitución en ese caso, sino, como tú bien dices, de la ley electoral. La ley electoral la que establece esos porcentajes mínimos de representación en el Congreso de los Diputados. Es la propia ley electoral la que establece la ponderación, digamos, una analítica, que es el sistema ADON, ponderada para, en teoría, garantizar la representación por provincias. Yo creo que pasa como ha pasado desde que los constitucionalistas, los padres de la Constitución la redactaron. Yo muchas veces pienso que inocencia cuando la estudié en su momento y cómo la creía, cómo la interpretaba. Y pienso cómo señores con esa edad, con esa preparación, eran tan platónicos en aquella época. Debe ser también porque procedíamos de una dictadura, procedíamos de un sistema en el que ansiábamos la libertad y de alguna forma ellos imaginaron a unos políticos, por generalizar un poco, a unos políticos platónicos que no utilizarían en mal de la sociedad esas herramientas, ¿no? Hay muchos ejemplos de artículos de la Constitución que están pensados para gente buena. Esa es la gran verdad. Si te vas a la Carta, a la Declaración de Derechos de Estados Unidos, pasa igual, ¿no? La gran diferencia es que cuando tú estás en un estado patriótico por encima de todo, como pasa allí, pues a lo mejor estos problemas ni se plantean por una cuestión cultural o convencional. Y aquí pues se empezaron a plantear desde antes de la Constitución, con lo cual, aparte de ese buenismo de los constitucionalistas, de los padres, creadores, artífices de la Constitución, hay una parte que no entiendo, que es una ingenuidad. Porque, por ejemplo, ETA, claro que existía antes de la Constitución. Otra cosa es que se hiciera realmente fuerte después de la Constitución, pero existía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que cambiar la Constitución para aquello, como escuchaba antes a Fran, para aquello que sea, bueno, adaptarla, porque sí es cierto que más que una declaración de principios rectores, también hay artículos claros. Recordemos el artículo que obliga a la objetividad y el deber impulsor de las administraciones públicas, en fin, o unos muy conocidos, ¿no? Como la capital del Estado es la Villa de Madrid. Bueno, pues eso es así, ¿no? Pero la legislación ulterior es la que ha ido adulterando y ninguneando a la Constitución, pero de una manera vergonzante desde el 1978 a esta parte, durante estos 43 años ya, ¿no? Bueno, realmente la representación del ciudadano, como decía Fran antes, Fran Carrillo, yo creo que está en el programa, más que en las siglas del partido, está en el programa que el partido vende.
Por ejemplo, si mañana el PSOE, por poner un ejemplo, incluye en su programa, pues no sé, cualquier cosa, una mayoría de edad a los 16 años, tiene que entender que si gana las elecciones a las que estaba destinada esa campaña electoral, tiene ese compromiso social, ¿no? El pacto social del que hablaba Rousseau, de cumplir esa promesa electoral. Que por un lado siempre le echan la culpa a Europa, que viene muy bien, de no cumplir lo que se promete, y por otro lado está también la táctica esta recurrente de incumplir muchas veces de forma que no te da tiempo a enfadarte lo suficiente de una cosa cuando te tienes que empezar a enfadar por otra, ¿no? Y eso somos los votantes. Entonces, la disciplina de partido yo la transformaría en disciplina de programa. Eso te da la posibilidad de que el partido se renueve cada 4 años según su programa. No tiene por qué ser una disciplina a las siglas. Por supuesto que hay artículos 67 y 69 de la Constitución que dicen, refiriéndonos a los diputados de Unión del Pueblo Navarro, de Sergio Sayas y de Carlos García Danero, que el voto es indelegable y que debe ser absolutamente fuera de cualquier disciplina personal. No tienes ninguna obediencia en tu voto en Cortes a ninguna sigla ni absolutamente a nadie, más que a ti mismo. Con lo cual, creo que cobra fuerza la teoría de que se debe respetar al ciudadano a través de la promesa hecha en campaña electoral, sea la que sea. A ti te votan por lo que tú vendes en un programa, no por tus siglas, no por tu verborrea, no por nada de eso. ¿Tú eres partidaria de que el programa electoral, esto siempre se dice y queda muy bonito, es un contrato con todos vosotros? Cientos de mítines, miles de mítines me he chupado yo por castigo, porque claro, trabajaba en esto, que es en lo mismo que sigo trabajando. Como decía el otro, la música no me aburre, ya son 30 años, pero que fuera un contrato de los de verdad. Y que si se incumple de forma flagrante, pudieran los ciudadanos, no sé si habría que establecer un sistema, ¿no?, como las 500.000 firmas para una iniciativa legislativa popular, no sé, algo parecido a esto y tal, que los ciudadanos pudieran incluso exigir responsabilidades en sede judicial a sus representantes elegidos, pues no sé, desde que unos tíos votaron a un tal Felipe González porque decían OTAN no bases fuera, para que luego no nos metan la OTAN, porque yo soy un firme partidario. Evidentemente he puesto precisamente el ejemplo para que nadie busque interpretaciones raras en mis palabras, y además me he cogido un ejemplo hace 35 años. Digo, si hay un incumplimiento flagrante, si un partido dice que no va a pactar con asesinos, esta mañana estaba, pero claro, es que haríamos programas de 2 horas, estaba repasando un pantallazo de Insta de Twitter, que ponía por ahí alguien de Carmen Calvo, o aquella famosa entrevista que le hace nuestro amigo Kaki Minuesa, que persigue por toda la cuesta que va hasta la Plaza de Neptuno, desde que sale por la garita de los policías, Pedro Sánchez, y Pedro y le dice que si no va a pactar con la ETA, que si no va a pactar con los terroristas, y el otro llegó un toque, la tercera vez que Kaki se lo pregunta, y Kaki no es pequeño, pero tiene un par de centímetros menos o 3 que Pedro Sánchez, pues Pedro ya se le encara, ¿no? El presidente se le encara y prácticamente se pone chulo y se pone agresivo con él, como diciendo, me lo ha preguntado usted 3 veces, ¿en qué idioma se lo tengo que decir? Zasca, y pactan, se apoyan parlamentariamente con los 5 o 6 escaños de Bildu, con los 13 de Esquerra Republicana, independentistas y tal. No hay ¿Tú serías partidario de establecer una fórmula legal que permitiera exigir responsabilidades judiciales a los políticos por este tipo de cosas? Bueno, sé que es muy difícil, ¿eh? Sería curioso, interponer una demanda contra un diputado, una demanda en vía administrativa, con base a la responsabilidad establecida en el Código Civil. Tenemos un artículo que nos permite resarcirnos u obliga a la Administración a resarcir al ciudadano por el cumplimiento normal o anormal de los servicios públicos. ¿Consideramos el Congreso de los Diputados y el desarrollo de la política de un país un servicio público? Porque si eso es así, yo entiendo que lo es política exterior, hay que verla de cosas que se dilucidan en un Congreso, ¿no? Todo nuestro futuro.
Todo. Es un servicio público. Bueno, buena parte Bueno, pues, ya se dilucida en Estrasburgo, como sabes, pero el Congreso buena parte. Y te lo pregunto a ti porque además tú eres administrativista, tú eres una experta precisamente y es el grueso de tu trabajo diario en procedimientos administrativos contra la administración, que además tenéis un mérito de 3 pares de narices porque cualquier administrativista bueno como tú siempre lo primero que te dice es lo mismo, estamos condenados a perder el 80% porque la administración, la banca casi siempre gana. Lo bueno es que no gana siempre. El 90%. 90. Claro, entonces eso, si es un servicio público y tú tienes la garantía legal de que la administración responde de los daños y perjuicios causados por un funcionamiento normal o anormal de un servicio público, ¿por qué no va a ser viable una demanda contra un diputado que causa un perjuicio? Porque me está restando la oportunidad de futuro, lo que llamaríamos en el plano económico lucro cesante, pues sería lo mismo, frustración de un votante que le ha destinado su representación durante 4 años a un señor que luego hace con eso lo que le viene en gana y que incumple la expectativa, el pacto social de Rousseau del votante. Creo que sería muchísimo más eficaz que ser fiel a unas siglas. Está claro. Mar, lo vamos a dejar aquí porque tengo en cola a Fran Blanco Argibay. Se me escapan los minutos, como digo siempre, como el agua entre los dedos. Y quiero todavía ofrecer a nuestros espectadores 2 testimonios más del día. Uno de Santiago Abascal, en este caso ya desde Murcia, no desde el Congreso, y otro de Ortega Smith todavía esta mañana en la sesión parlamentaria. Y luego simplemente hacer un mínimo comentario sobre la desgracia, pues porque es algo que a los que hemos conocido muy de cerca la dureza de la vida de los pescadores gallegos. Yo me tiré allí 3 años entre ellos y las condiciones tan tremendas en las que trabajan, pues se nos encoge el corazón con desgracias como la de este pesquero gallego que ha naufragado en las costas canadienses. Mar, muchísimas gracias. No será la última noche que te moleste en Periodista Digital Televisión en la Retaguardia. Cuídate mucho y un abrazo fuerte, amiga. Gracias, igual. Buenas noches. Gracias, Mar. Buenas noches. Seguimos avanzando porque se nos escapa, como os digo, el tiempo. Quiero que escuchemos primero, me vas a perdonar, hoy me vas a matar, Omar, porque te he bailado completamente el orden de las declaraciones que habíamos pactado tú y yo, un clásico en mí, hacer un guión, una escaleta y luego irmelo saltando en directo, ¿no? Y pues eso, ir como un saltimbanqui de un sitio a otro. Te voy a pedir ahora el total de Javier Ortega Smith, todavía en sede parlamentaria, donde ya, pues bueno, ya no hablaba. ¿Para qué sirve Vox, señores de la izquierda? Pues para cosas como la que le van a escuchar a Ortega Smith, para cosas concretas, para preocupaciones concretas y reales de los españoles. Escuchamos a Ortega Smith. Señor ministro Garzón, ¿sigue usted pensando que la carne española que exportamos es de mala calidad? Muchas gracias. Señor ministro de Consumo. Presidenta, señor diputado, sobre lo que dije me reafirmo absolutamente y sobre lo que no dije, que es lo que usted ha dicho, no tengo nada que valorar. Señor Ortega. Es que es una pena que usted no compareciese en la última sesión de control al Gobierno, justo antes de las elecciones, a petición de nuestro grupo. Alguien le dijo que se escondiera en casa. Y es una pena porque cada vez que usted habla de cualquier asunto, se multiplican por miles los apoyos en la calle y en las urnas a nuestro grupo político, única alternativa social y patriótica al comunismo. Mire usted, lo pudo comprobar el pasado domingo, donde su grupo comunista pasó de tener 2 procuradores a quedarse con 1, perdió el 50%, y 1 por los pelos, valga la redundancia. En cambio, nuestro grupo político pasó de 1 a 13 procuradores valientes y gallardos. Señor ministro, mire, es un verdadero delito el que un ministro del Reino de España se atreva a atacar a un sector social y económico tan estratégico como es la ganadería y la alimentación. Pero que lo haga en el exterior ya es un agravante que lo convierte en delito de alta traición o de lesa patria. Mire usted, señor ministro, es absolutamente falso lo que usted dijo. Y como nos decían cientos de ganaderos de toda Castilla y León, le voy a contestar en su nombre. Cuando usted afirma que la carne española es de mala calidad, aquí lo único que hay de mala calidad es un ministro como usted y la de este gobierno ignorante con los verdaderos problemas del mundo rural.
Cuando usted afirma que la industria española contamina, aquí lo único que contaminan son los mensajes falsos y sectarios que a través de sus correas de transmisión mediática subvencionadas, esos que en antaño se llamaban periodistas y que hoy son propagandistas de la mentira, le hacen el juego. Y cuando usted, señor ministro, afirma que en España se maltrata a los animales, aquí lo único que en España se maltrata es a los españoles, con su nefasta política fiscal, con su sectarismo y su totalitarismo político, y lo que es igual de grave, con sus corruptelas políticas. Señor ministro, no mienta. Está en juego la economía de España. Y si no tiene categoría de ministro, dimita. Es así de sencillo. Gracias. Joder, pues menos mal que Vox no sirve para nada. ¿Ves? Por esto les molesta, y digo lo mismo también con diputados aguerridos e incisivos del Grupo Popular. Mi querido amigo Mario Garcés, uno de los parlamentarios más finos que hay en la Cámara en los últimos años, muchísimos diputados, bueno, ciudadanos, hasta que se volvieron, en fin, el primer Edmundo Val, pues era un excelente diputado, hasta que, claro, ya en las últimas semanas, rizando el rizo del paroxismo y de la locura política, se ha dedicado a pedirle al PNV que apoyara la reforma laboral del PSOE, pero Edmundo Val era un brillante parlamentario cuando estábamos todavía con los estertores del golpe de Estado de los independentistas catalanes y de los traidores a España, por ejemplo. Marcos de Quinto, para que Marcos se aburrió enseguida, porque es un tío cabal, un tío que se viste por los pies, y en cuanto vio lo que había allí dijo, ¿qué hago yo aquí? Y se largó, dejó el escaño, dejó el escaño. Uno necesita el escaño para vivir, claro, porque además normalmente hablamos de gente que se gana o se ha ganado muy bien la vida en el sector privado. No son politicuchos profesionales de los que han entrado con 18 años en la política, pegando carteles en la agrupación local de su barrio o en el pueblo de la provincia que sea, con la aspiración a ser concejal, después a ser diputado autonómico, después a ser ministro, a pillar al pille, con una formación académica escasa, bajísima, que les inhabilitaría para encontrar un trabajo de calidad en cualquier empresa privada, o si son funcionarios en la administración pública para pasar, pues no sé, de ser jefes de negociado de tercera, ¿no? Yo cada vez que oigo a uno de estos políticos es odioso dar nombres, ¿no? Antes he mencionado a una que es un lastre para su partido. Podría mencionar hasta 50, hacer una lista de 100 ahora mismo de corrido y seguramente me saldría del mapa. Eso de porque yo que milito en este partido... Fill in the blanks, rellenen la línea de puntos o táchese lo que no proceda, al que ustedes quieran. Desde los 18 años y desde los 18 me llevo la mano a la pistola porque digo, joder, cuerpo a tierra que viene el político profesional, el inútil, el que no ha valido para otra cosa. Hay excepciones absolutamente honrosas. Javier Ortega Smith es una excepción honrosa, es un tipo que es un buen abogado penalista y que ahora está ahí, trabaja como un burro, se mata y tal. ¿Por qué le molesta? Igual que, insisto, hay parlamentarios excelentes, he puesto un ejemplo antes de uno de Ciudadanos, que lo era, hasta que lo va dejando de ser, y excelentes también en el Partido Popular. ¿Por qué quieren hacer ese cordón sanitario a la extrema derecha? ¿Por qué quieren aislarla? Coño, pues porque precisamente no quieren oír estas cosas, no quieren oír las verdades del barquero. Es que estos, que luego son los que van de demócrata y se abren la camisa y son más demócratas que nadie, lo que quieren es quedarse solos. A estos les quieren fuera. Cordón sanitario contra esos fascistas, esos ultraderechistas de Vox. Y después querrán hacer un cordón sanitario, ya lo hicieron en Cataluña. El pacto del Tinel era eso y no otra cosa, contra el Partido Popular. Pero no contra el Partido Popular de ahora. No, contra el Partido Popular creo que estaba todavía... Mi buen amigo, al que siempre envío un abrazo, porque le tengo un aprecio excepcional, no solo político sino personal, Josep Piqué, pacto del Tinel contra el Partido Popular. Porque les molesta, porque los nazi-onalistas y los socialistas y los comunistas quieren gobernar solos, es a lo que están acostumbrados. Y si pueden, señores como Garzón, pues eso, nos llevan un modelo como el cubano o el venezolano. Voy a saludar a Fran Blanco Argibay, con quien quiero rematar mi programa de hoy, pero antes, Omar, te voy a pedir la última declaración que nos queda del día. Había algunos extractos buenos de Santiago Abascal esta mañana también, la sesión de control, ya hemos escuchado a Javier Ortega. Tengo interés en escuchar al
al minuto 13 de la declaración de Abascal, que después se desplazaba a Murcia. Sabéis que en Murcia, o si no os lo cuento yo, ha habido hoy una gran manifestación de agricultores, de ganaderos, bueno, pues para denunciar, pues eso, los márgenes tan escasos y tan leoninos a los que se les somete, la subida del precio de la luz que les está fastidiando vivos, la subida de los combustibles, la subida de la gasolina, frente, pues eso, a la ineptitud y a la inacción del gobierno, que además pues les insulta, ¿no?, también, porque los hombres, pues claro, pues como no pueden más, se manifiestan y no solamente no reciben el cariño, no reciben la atención o no se sienten gobernados, sino que además les tratan a palos. Santiago Abascal se iba esta mañana, se acaba cayendo a Murcia y hacía una valoración acerca, bueno, pues de esos insultos que están recibiendo estos días y de ese cordón sanitario que quieren establecer los socialcomunistas en torno a Vox. Bueno, nosotros no sabemos qué es lo que van a hacer los demás partidos. De hecho, nadie lo sabe, como suele ser habitual, porque dicen una cosa una semana, otra la siguiente, dicen una cosa en Murcia, otra en Zaragoza, y yo creo que eso aquí lo sabéis bien en esta tierra, pero sí se sabe qué es lo que va a hacer Vox. Y Vox dice lo mismo en toda España, y dice lo mismo antes de la campaña que después. Todos los días, en cada mitin, ante plazas llenas, dijimos que los votos de Vox no se iban a regalar, que nosotros íbamos a representar los valores y las convicciones de nuestros votantes. Lo dijimos un día, otro en cada ciudad de Castilla y de León, y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer valer las convicciones de nuestros votantes, y no vamos a apoyar gratuitamente ningún gobierno. Queremos un cambio de rumbo y queremos que se nos respete y que se nos dé lo mismo que a otras fuerzas políticas, ni más ni menos. Bueno, lo hemos dicho con toda claridad desde la misma noche electoral. Vox tiene el derecho y el deber de formar parte del gobierno en Castilla y León, y si ese derecho no se respeta, pues Vox votará en contra de cualquier investidura. Argibay, mi amigo y mi cuate de tantos años en aventuras periodísticas y televisivas. Muy buenas noches de nuevo, ¿cómo estás? Y bienvenido un día más a la Retaguardia Periodista Digital Televisión. Buenas noches, Eurico. Creo que además también tengo que felicitarte. No sé si me oís. Sí, ahora te oigo y te veo bien, Fran. Buenas noches y enhorabuena, que creo que el programa en Periodista Digital va muy bien. Hay muchos oyentes y eso quiere decir que lo que decís cala y la gente lo busca. Así que enhorabuena. Muchas gracias, Fran. Es mérito de todos los que vais pasando por aquí también, de todos los amigos de cuya confianza voy abusando, porque os saco de cenar. A estas horas la gente está cenando con la familia o tiene compromisos sociales. Son ahora mismo, bueno, pasadas las 10 de la noche y es una hora, pues bueno, pues complicada, lógicamente, para conseguir, y tienes que apelar a la amistad y a la generosidad de los amigos y de la gente buena como tú. Oye, claro, dicen que Vox es ultraderecha. Después dirán que el PP es ultraderecha. Esto el PP ya lo sufrió en Cataluña. Me refería yo antes al pacto del Tinel. Quieren hacer ese cordón sanitario. Ahora Vox, claro, pues que estos tíos quieren gobernar solos, Fran. Es que esta mañana, pues el chorreo que le ha pegado Ortega Smith, por ejemplo, a Garzón, pues es que es algo que no les gusta, les incomoda, pero se llama democracia, señores del PSOE, y señores de Unidas Podemos, y señores de Esquerra, y señores de Bildu, y señores del PNV. ¿Qué le vamos a hacer? Es que tú has apuntado una de las razones por las que los socialistas, los comunistas, los independentistas no quieren a Vox en el gobierno, y es porque no quieren oír pues lo que les estaba diciendo, por ejemplo, Ortega sobre la carne, sobre los ganaderos. No quieren oír lo que también esta mañana les ha dicho Abascal. Le ha recordado que la factura del gas ha subido un 30-40%, que se vive peor, que hay más paro, que la inflación ha subido un 6%, el gasoil un 25%, etcétera, etcétera. Y no quieren oír la realidad, pero también lo que no quieren, que es otra de las razones por las que se crea este cordón sanitario, es que saben sumar, y que la suma de los votos, hoy en día lo estamos viendo en todas las elecciones que se están celebrando últimamente, la suma de PP y Vox barre a esta chusma socialista, comunista, independentista. Y esa es la razón. Está claro. Y la lástima, fíjate, hasta Aznar, esta tarde, hace un ratito,
hace un par de horas, estaba en el Círculo Ecuestre, que es un club de pijos catalanes. Ha dicho que duda de las capacidades de Vox de gobernar. Es decir, otro palito en la rueda al posible pacto PP-Vox. Yo no sé el Partido Popular por qué está entrando en esta... Esta mañana Sánchez decía que el Partido Popular estaba entrampado y efectivamente ha caído en la trampa del Partido Socialista, que de toda la vida, incluso antes de que existiera Vox, al Partido Popular, Alianza Popular, siempre decían que venía la ultraderecha, lo decían, acuérdate, con los Doberman, lo decían con los... ¿Tú te acuerdas que tú y yo, no teníamos edad todavía, pero sí hemos ido a alguna rueda de prensa? Yo sí tengo memoria de haberle cogido canutazos cuando tú y yo empezábamos a Alfonso Guerra y a Felipe González, y yo sí he ido a ruedas de prensa de Felipe González, algún mitin de Felipe González. De Guerra yo creo que no llegué a coincidir en ninguno. ¿Tú te acuerdas cuando Guerra decía aquello, que era aquel eslogan un poco... Claro, a día de hoy nos parece un poco, pues aparte de antiguo, rancio, no sé si desafortunado, anacrónico, de otros tiempos, ¿no? Aquello del viaje al centro, ¿te acuerdas? Aquellas elecciones municipales, autonómicas y europeas, creo que fueron, no eran generales, decían aquello del viaje al centro y tal. Y Guerra, que era un mitinero insuperable, por lo demás Alfonso Guerra subía y decía: llevan toda la vida viajando al centro, llevan toda la vida viajando, pero ¿de dónde vendrían? ¿De dónde vendrían? Este complejo es sempiterno en la derecha española. ¿Cuándo se lo va a quitar la derecha española ese complejo en función del cual pues se sienten permanentemente obligados a pedir perdón a la izquierda porque tienen una superioridad moral y democrática, la que ellos se confieren, que no es real, y B, pues prácticamente hacer lo que les diga la izquierda para ser más simpáticos? No sé si esa es la aspiración, aparte del cuerpo electoral de izquierdas, sin terminar de caer, y no es un problema de hace 3 años, sino 3 o 4 décadas, de que la gente al final le va a votar al original, no a la copia. Señor Casado y sobre todo señor Egea, usted se lo digo. El Partido Socialista, que son unos perfectos inútiles gobernando, la verdad es que hay que reconocerles que son muy hábiles manejando el marketing y la comunicación. El Partido Socialista de Cataluña hacía siempre unas campañas electorales fantásticas. Lo hacía con José Zaragoza, lo hacía con Toni Segarra. ¿Te acuerdas? La Farga de Hospitalet. Sí, lo contrataba a empresas de publicidad, a la señora Rasmor, que es una de las empresas de publicidad más prestigiosas de España. Sí. Y uno de los eslóganes, ellos pensaban, ¿cómo conseguimos que los nuestros vayan a votar? Porque en España normalmente las elecciones se ganan cuando a tu gente pues les convences que hay que votar. Y entonces esto decían, pues ya está, si tú no vas, decían, ellos vuelven. Y esta fue una campaña que tuvo muchísimo éxito, incluso dibujaban fíjate, a Rajoy, a Cebes, a Zaplana, les ponían vestidos de negro, como Tarantino, luego les pusieron ahí unas sombras. Siempre es lo siniestro de la derecha, la ultraderecha, en fin, todo lo que no sea ellos, su cortijito, es la ultraderecha, el fascismo que viene, etcétera. Y claro, a mí me sorprende que mucha gente del Partido Popular esté entrando al trapo de todo esto. Y eso es lo que me deja atónito. Y en fin, pues vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero por las declaraciones que estamos viendo, tanto de Mañueco, ya te digo, de Aznar hace un par de horas en Barcelona, también poniendo palitos en la rueda a las negociaciones con Vox. Y bueno, si el Partido Popular decide que Vox no es su compañero de gobierno ni en comunidades autónomas ni en un posible Congreso Nacional, pues apañados estados. Lamento, Fran, haberte, tu familia me lo va a agradecer, pero yo lo lamento por ti, haberte dejado ir de coche escoba, porque han sido muy poquitos los minutos, pero ni debo ni quiero pasarme de la hora de programa, pero te prometo que te compensaré la semana que viene. Cuídate mucho, gracias por tus análisis como siempre, y bueno, vamos a esperar. Claro, es que ya si hasta Aznar ha entrado en esto, pues, y tú conoces muy bien al personaje, muchísimo mejor que yo, porque tú has hecho decenas de viajes con Aznar, institucionales como presidente del gobierno y en campañas electorales. ¿Cuántas campañas te has hecho tú con el PP con Aznar, Fran? No menos de una docena.
11, 12, 13. Todas. Todas, No, te las has todas, hecho todas, Luego son todas. Todas. Y conoces bien al personaje. Un minuto, un pildorazo y ya nos despedimos y de verdad te compensaré la próxima semana. ¿Por qué haces tu Aznar ahora? O sea, ¿va a ser verdad que tienen nostalgia del bipartidismo? ¿O por un despecho contra esos hijos descarriados, que es como considera, aparte del paisanaje de Vox, no siendo Abascal el menor de ellos? Aznar, yo creo que, como decían aquel, cada vez se parecen más a los jarrones chinos. Pues acuérdate, en mitad de la campaña le arreó un sopapo también a Casado sin venir a cuento, que no venía a cuento. Y un día te dice una cosa, otro día hace otra, en fin, no hace más que confundir un poquito al personal. Yo, ya que me queda un minuto nada más, la Asociación Víctimas del Terrorismo ha convocado el 2 de abril una manifestación por toda esta vergüenza que estamos viendo con las negociaciones con presos de ETA, cómo se les está acercando al País Vasco y se está acercando a la calle y a esos recibimientos como si fueran héroes. 2 de abril, 12 del mediodía, Asociación Víctimas del Terrorismo en la Puerta del Sol, hacia Colón, que vayamos tomando nota. Y 2 de abril, que supongo que caerá en domingo. Bueno, pues tendremos que estar sábado, allí, claro. Sábado. El sábado, fenomenal. Sábado. 2 de abril, sábado, 12 del mediodía, Puerta del Sol, Asociación de Víctimas del Terrorismo. Los que estéis en Madrid, pues ya sabéis, cita obligada, no podemos faltar. Los demócratas, los que estamos con la libertad y los que sí que estamos en contra de los criminales, de los asesinos, de los del tiro en la nuca y de los que ahora les blanquean, como este gobierno que padecemos, tenemos la obligación moral, no el derecho, la obligación de estar allí y de manifestarnos. Gracias por el dato, Fran, porque yo no lo tenía todavía. Cuídate mucho, amigo, y hasta la semana que viene. Un abrazo. Bueno, voy a terminar ya porque, insisto, ni debo ni quiero pasarme de la hora de programa con un suceso. Bueno, yo no sé si os he contado alguna vez, no os voy a contar mi vida, no temáis, que durante casi 3 años de mi vida, en los inicios de mi vida profesional, tuve la grandísima oportunidad de dirigir la delegación de un medio de comunicación muy importante en Galicia. Conocí muy bien aquella tierra, conocí muy bien a sus gentes, trencé una serie de relaciones familiares en aquel momento y también de amistad y un cordón umbilical que no he roto nunca con aquella comunidad. Por eso me duelen tanto noticias, porque bueno, pues yo sí he vivido algún naufragio y he vivido sobre todo, y hacíamos muchos reportajes sobre alguien me dirá que hay muchos oficios, vale, pues muy bien, pues en una época, con todos los respetos, en los que está de moda el alabar por parte de a los sanitarios y a los bomberos, por supuesto. Yo siempre ensalzo a la Policía Nacional, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las cajeras también, que hubiéramos hecho si las cajeras de los supermercados, los mineros, sigue habiendo mineros, aunque parezca mentira, en este país quedan muy poquitos. Yo siempre digo, cuando dura es la mina, ¿no? Y el resto de los trabajos, pues como además si haces lo que te gusta y encima te pagan, pues es fenomenal, como es nuestro caso, ¿no? Pero los pescadores, la dureza de las condiciones de vida de los pescadores, la pesca de altura, tipos que se pasan 8, 9 y 10 meses sin tocar tierra firme, ese valor de esas mujeres, auténticos matriarcados, y eso yo lo he conocido bien tanto en el País Vasco como en Galicia, que eran el sostén de la familia, las que cuidaban, hembras bravas que cuidaban de sus hijos. Ahí quería yo veros, Femi, lo que seáis, Irenes y demás hierbas, a esas mujeres de los pescadores vascos, de los arranchales y de los pescadores gallegos. Bueno, pues como sabéis, hemos sufrido en los últimos días la desgracia de un barco gallego, un barco que estaba pescando fletán, que es lo que se pesca en esas aguas, en aguas canadienses, bueno, pues con unas familias que hasta ahora todavía siguen angustiadas porque, bueno, pues hay, creo que son exactamente 10, el último saldo, 10 personas, 10 muertos, 3 rescatados, pero hay 11 marineros desaparecidos, había un total de 24 tripulantes en Terranova a los que se sigue buscando. Para que os hagáis una idea, por si no habéis estado especialmente pendientes de esta noticia, bueno, perdón, porque ya es de noche y tampoco me quiero poner escatológico, habéis leído seguramente en alguna ocasión que la muerte por congelación es la más terrible o una de las más terribles que hay. Incluso una persona que fallece en un incendio, normalmente dicen los que saben, que los psiquiatras forenses y los médicos forenses, que no falleces quemado, no te quemas vivo, sino que primero te asfixias, te mueres por inhalación de humos o pierdes el conocimiento y luego ya pues te ocurre. Pero la muerte por congelación es terrible, no son muchos minutos, pero que se lo digan a quienes perdieron la vida en el frente de Stalingrado, ¿no? Napoleón, y después pues fueron las 2 grandes derrotas de la historia militar, por no considerar el
frío, se te congelan todas las extremidades, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Yo escuchaba esta mañana o ayer por la noche un testimonio que me parecía aterrador. Es decir, el pescado sale congelado. En 3 minutos has perecido por congelación o en menos tiempo incluso, ¿no? Son unas aguas que están a unas temperaturas bajísimas y en las que además pues las labores de rescate de los cuerpos se hacen especialmente difíciles. Quiero simplemente aprovechar este minuto último de la retaguardia para rendir un homenaje a los marineros y a los pescadores gallegos, gentes esforzadas, insisto, gentes que para llevar un sustento en muchas ocasiones miserable a casa, pues trabajan 24 horas al día prácticamente en esos grandes buques, factorías, se tiran o en pesqueros mucho más humildes, se tiran 8 y 10 meses en alta mar sin ver a su familia, sin ver a sus mujeres, sin ver a sus hijos, sin ver a sus padres, sin ver a sus amigos y bueno, pues en muchos casos para encontrar la muerte a muchísimos miles de millas de su patria y en unas condiciones muy duras. Ojalá, pues yo no creo que se vayan a encontrar más supervivientes, pero por lo menos que se encuentren, se recuperen todos los cuerpos, se les pueda dar cristiana sepultura o se les pueda dar tierra y que las familias por lo menos tengan un lugar donde ir a visitar a sus seres queridos, porque otro de los problemas, y no menor, y muchos sabéis sin duda a lo que me refiero, es cuando nunca encuentras el cuerpo de tu ser querido y no tienes un sitio donde ir a verle, ¿no? Os dejo con unas imágenes que corresponden, pues son de hace unas horas, las hemos cogido de una agencia internacional y en las que bueno, pues se sigue viendo cómo hay helicópteros que están sobrevolando la zona a la búsqueda de los supervivientes. Me despido de vosotros hasta mañana, que será jueves 17, volveremos en la retaguardia con más noticias y más análisis. Cuidaos mucho.